Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Sí. Todos tienen el material de esta ocasión, supongo. No, yo no lo he cogido porque solamente vengo un día. No importa, es un monográfico. Ese de hoy. Cada día es uno solo, no te preocupes. Son temas monográficos que lo que tienen como extensión es una sola fecha. Vale. Por eso el que quiera venir a otros no pierde la hilación, porque están tratados los temas Cada uno. a uno cada sesión. Quería yo ahorita, me recordaron que el día 2 de marzo tenemos la última fecha, que es sábado, de 5 a 8, ¿sí? Decidimos eso en parte porque yo deseaba que hiciéramos un poco más de actividad, estando juntos todos, o sea, no solamente ver el trabajo desde el punto de vista del marco que yo les pongo, el marco teórico, sino que aquí hiciéramos algunas dinámicas, lo que no logramos hacer en las sesiones como la de hoy, que es un tiempo dedicado a la presentación del tema. Hay algunas preguntas, pero casi siempre lo que les dejo, los dejo para que lo vean en casa y sus dudas las vean en casa, y algunas me preguntan, pero no todos. Entonces ese sábado 2 de marzo lo tendremos de 5 de la tarde a 8. Y será un mini taller. Y los talleres es donde ustedes y yo trabajamos más. El tema que he escogido, que fue un tema que ya se vio una vez hace mucho tiempo, pero que lo vimos así, es el viaje de regreso de Ulises a su casa. Si recuerdan la Odisea. Porque ese tema tiene una gran importancia desde el punto de vista del desarrollo interior. Ese viaje es un viaje interno. Y a mí me gustaría que trabajáramos, yo elaboraré un manual de trabajo e iremos viendo las diferentes fases, y yo le estaré cuestionando en cada fase los aspectos que significa. Por ejemplo, cuando llega Ulises con sus compañeros a esta famosa isla de caníbales, ¿sí? Ellos se bajan a conseguir agua y alimento, porque venían de regreso de la famosa guerra de Troya, y quería llegar él a Ítaca, como todos los demás guerreros querían volver a casa. Pero para Ulises le tenía guardado Neptuno, sí. Le tenía guardado un viajecito, pero de los más duros. ¿Por qué? Porque él había matado primero al cíclope, ¿se acuerdan? Que era su hijo, Polifemo, y después se había enfrentado, ¿no? Había como dicho que él los dioses le hacían a él las puñetas, algo así dijo, no me acuerdo muy bien, pero, o sea, los enfrentó. Entonces lo maldijo Neptuno, el dios de los mares, y lo maldijo a vagar durante todo el regreso, y el regreso fue si el regreso era de 6 meses, 7 meses, se tardó años, porque simplemente en una isla estuvo creo que 5 o 7 años, con una de la ninfa Calipso, ¿se acuerdan? Bueno, lo habíamos visto ya, yo les di material, pero fue simplemente los diagramas. En esta ocasión lo que decíamos es que en cada fase trabajemos esos aspectos, porque Ulises está dentro de nosotros, es un aspecto de nuestra naturaleza, significa algo. Por eso es tan atractivo todavía el mito, o la historia, porque realmente esta parte no la sabemos si es historia o mito, porque en realidad la guerra de Troya, pues se sabe que existió Troya, y hay indicios de que sí esa guerra se efectuó. Ahora, el regreso de Ulises tiene cosas yo diría metafísicas, es como si él se hubiera adentrado en el mundo de la psique, de las profundidades, ¿no? Baja a los infiernos, recuerda, a buscar a Teresias para que le diga cómo regresar a Ítaca. O sea, eso suena más a un viaje psíquico dentro de nosotros. Entonces, traslado toda la simbología de las islas y de lo que ocurre, y lo vemos acá. Pero ustedes tienen que ir trabajándoselo a sí mismos. Es como si ustedes hicieran su viaje, ¿sí?
Por supuesto, a nadie se le obliga. Pero les puede ayudar mucho, sobre todo en el campo del autoconocimiento, que es básico para el desarrollo interior. Entonces no olviden, de 5 a 8. Trataremos más o menos de que alcance el tiempo y haremos algunos ejercicios, lo que alcance y lo que no, pues lo podemos dejar en casa, pero será un trabajo ya personal. Y después me podrán consultar si lo desean por internet, porque de ahí nos volveremos a ver hasta abril. ¿Se acuerdan que yo ya aquí agarré las fechas porque si no, no las podemos tener? Y en abril veremos el siguiente ciclo, los que quieran. Muy bien. Bueno, la copa del Grial o el encuentro con el alma. Sí me gusta aclarar siempre que estos talleres, mini talleres, o sesiones monográficos, como yo le he llamado. Ayer estuve con Pedro y le hicimos, no, ayer antier, y le hicimos algo de propaganda a esto. Ya otro que vamos a hacer en Santander, en el mes de abril. Pero lo importante de estos, de un cursillo que vamos a decir que se divide en sesiones, es que apela a casi todos a un cuestionamiento personal sobre qué somos, de dónde venimos, cuál es nuestro proyecto, nuestro sentido de vida, nuestro destino y a dónde vamos. En el fondo es eso, son las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho siempre, que en muchas tradiciones se las siguen haciendo y las respuestas pueden ser muy variadas. Lo que ustedes y yo podemos determinar es que si hay un origen, la tradición oculta nos las trata de demostrar, la ciencia se acerca cada vez más a esa visión. ¿Quiénes somos? Bueno, la ciencia ha tratado de desentrañar la parte física, ¿no?, hasta ahora, y cada vez se acerca más a aspectos más subjetivos porque no le va a quedar otra, dado que si quiere conocer más al ser humano, pues a la mente no la puede meter en el cerebro, simplemente. Ustedes se dan cuenta que para muchos el cerebro asumen que la mente es una reacción química de procesos cerebrales, y esa es una gran falacia. La tradición oculta dice no, el cerebro es un instrumento de la mente para manifestarse. Bueno, todo eso va siendo parte de un conocimiento que nos va a ayudar a autoconocernos. El primer paso, así, el primer paso inevitable para todos, inevitable, no nos los podemos brincar. Sean ustedes devotos religiosos, sean ustedes buscadores místicos, sean ustedes investigadores de cualquier línea filosófica. El autoconocimiento, o como decía el templo de Delfos, el hombre conócete a ti mismo. Y hoy en la tarde leía yo a este padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, dice, pues es en su Pronata, una de sus obras, decía, pues es necesario reconocer que el hombre debe conocerse a sí mismo, porque de esa forma conocerá a Dios. Y recuerden las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, el hecho de insistir en el autoconocimiento no es simplemente porque pues queremos ver lo que hay atrás de la máscara, que es lo que ustedes y ahorita estamos mostrando. Yo muestro mi máscara y ustedes la vuestra, que es nuestra personalidad, ¿no? Pero ¿qué hay tras de ella? El tema que vamos a ver en esta sesión trata algo de ese tema, y tratará también el del Popol Vuh, que vamos a ver la siguiente semana. ¿Ustedes conocen esa obra? Es la obra, una obra maya de las pocas escritas ya por un indígena en la época, fue como una especie de recopilador, ¿no? El libro de la Génesis, ¿no? Todos los pueblos tienen una visión de la Génesis del mundo. Esta obra es muy interesante. Ya vimos una vez el Chilam Balam, ¿se acuerdan? Esta ocasión es el Popol Vuh. Y la última sesión, porque ya hemos hablado sobre el viaje de retorno. Pero lo importante de esto es que ustedes se cuestionen, o nos cuestionemos todos, porque todo esto antier hablábamos Pedro y yo, los 3 años pasados ha tratado de que todos los temas giran sobre estas grandes preguntas. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es el destino, el sino de nuestra vida?
Y lo importante sería que ustedes se cuestionaran y se preguntaran y trataran de responder. Por supuesto, esta versión es personal, ya lo saben, no se intenta pues, ahora sí que convencerlos ni convertirlos a nada. La sociedad teosófica tiene este punto muy importante de libertad de pensamiento. Esta sociedad ha subsistido, y lo ven ustedes en la revista, en la declaración, en la revista Sofía, para los que no la conocen, ¿sí? Hay una declaración, se llama Libertad de Pensamiento, en la primera página, y gracias a eso, por lo menos yo estoy aquí. Porque si a mí me hubieran dicho que esto era imposición, hace tiempo que me hubiera ido. Y creo que la mayoría. Porque ya nos han impuesto bastante en otras tradiciones, ¿o no? Sobre todo religiosas, como para que volvamos a lo mismo. Venimos a compartir. Por lo mismo no voy a tratar de convencerlos, lo voy a tratar de exponer y compartir. Decía Krishnamurti, a compartir. Si ese compartir les da a ustedes nuevas ideas, les acerca algo a una visión más amplia, encantado. Si no, no le hagan caso. A mí no me va a pasar nada. Ya llevo bastantes años haciendo esto y me he dado cuenta que se puede hacerlo mejor, pero no se puede obligar a nadie. Bien, con esta aclaración ya me estoy lavando en salud, ¿no? Por si hubiera algún problema. No es así. ¿Por qué nos fascinan tanto los mitos, las leyendas, las historias? Hay una vitalidad en los mitos y en las leyendas. ¿Por qué? Porque contienen formas básicas de la experiencia humana. Si ustedes analizan por qué nos atraen los mitos, por ejemplo, el que les comenté de Odiseo, o por qué nos atrae el de Isis y Osiris en Egipto, o de la madre de Demeter buscando a su hija cuando desaparece secuestrada por Plutón. Esos grandes mitos de clásicos, ¿no? Incluso en las obras que tenemos ya en la época moderna, ¿no? O en la Edad Media, o ya después del Renacimiento, como hemos visto la obra de Dante, la Divina Comedia, ¿no? Fausto, la obra de Goethe, o sea, el Quijote. O sea, ¿por qué nos atrae? ¿Por qué siguen vigentes? ¿Por qué siguen siendo leídas a pesar de que cada día, si ustedes van a una librería, encuentran, nos decía una vez yo cuando ven que escribimos algunas obras con mi socio, nos decía en una librería un distribuidor que decía, mira, cada semana salen cientos de nuevos libros, y así como salen, ¿qué? Desaparecen. Unos cuantos sobreviven porque son atractivos, porque el tema es diferente, porque son muy buenos escritores, pero la mayoría no dura mucho más de un mes y ya está fuera. ¿Por qué estas no? Ya tienen milenios de vigencia. Porque guardan esas experiencias básicas humanas. Hay algo en ellas que nos atrae. Actúa como una especie de imán. Y es lo que hace que perdure la obra, o el mito, la leyenda, la historia, la novela. ¿Nunca les ayudó? ¿Han leído Siddhartha de Hermann Hesse? Tiene algo en esa obra. Tiene una vida, ¿no? Nos recuerda quizá nuestras luchas, aunque no lleguemos a estar como Siddhartha. Incluso Siddhartha duda del Buda, a pesar de haberlo visto. Se cuestiona. Ese es el quiz del alma humana, ¿no? Siempre tratando de desentrañar ese gran secreto de quién soy, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de todo esto? La experiencia humana está inspirada por los arquetipos. Pues la conciencia personal es un complemento que requiere energía, por lo que solo se puede mantenerse por periodos limitados. El tema de los arquetipos también ya lo hemos visto. Recuerdan que lo mencionamos desde que Platón fue el que acuñó probablemente las primeras ideas sobre arquetipos. Pero ya desde la visión que hemos estado tocando, para darle explicación a muchos elementos, tiene que ver con el concepto junguiano del doctor Carl Gustav Jung y la corriente psicoanalítica. Él utilizó estos elementos y nos explica que los arquetipos, como aquí lo menciona acá, no, lo vamos a ver acá. ¿Qué son los arquetipos? Son sistemas de disposición inherentes, o sea, están en nosotros, todos nacemos con ellos,
modos de la psique humana para el comportamiento. O sea, es la forma en que la psique trata de modelar nuestro comportamiento en la vida, en determinadas situaciones vitales y para su comprensión espiritual. No siempre están actuando los arquetipos en todo, pero tienen influencia en determinadas situaciones y de una influencia muy poderosa. Y también para el desarrollo, nuestro desarrollo espiritual. Esta importancia del arquetipo, me quiero regresar a la transparencia de la que estábamos viendo, lo menciona aquí el mismo doctor Jung. La conciencia personal es un complemento que requiere una energía extra. No es suficiente con la que tenemos. Mucho se ha hablado de este tema. Ustedes saben que la depresión, hablándolo desde este punto de vista, ¿qué es la depresión para la mayor parte? El que la haya tenido, ¿cómo se sintió? Primera, triste, clásico, solo, sin deseos de ver a nadie cuando es fuerte. Hay depresiones melancólicas que están de un nivel menor. No quiere trabajar la persona, no quiere comer, no quiere ver a nadie, se encierra en su habitación, apaga la luz y ahí se sienta. Cuando es una depresión endógena, fuerte, es el grado más poderoso, el grado que nos lleva a ¿qué? Al suicidio si no se atiende a la persona, y ahí no hay otra vuelta que la medicación, ¿sí? Pero en todo eso, si ustedes analizan esta patología, es una patología moderna, porque ahora las personas, parece que con esta situación que estamos viviendo, en muchos casos, porque la situación lo provoca, genera ese estado, esa patología. Y si no, ese por lo menos un estado menos poderoso como es la melancolía. La melancolía es un atisbo de depresión sin llegar a tener tanta fuerza, ¿sí? Yo puedo hacer mi vida con la melancolía, más o menos. Casi todo lo que ustedes pueden analizar como la descripción de esta patología es falta de ¿qué? De energía. La energía se retira de la personalidad. Simbólicamente, en las visiones alquímicas, es cuando el alma se retira del personaje que está pasando por el proceso alquímico y lo deja como en una tumba. ¿Qué significa estar en una tumba? ¿Estar qué? Muerto. Simbólicamente así queda la persona a veces cuando está deprimida. Está como que, como muerta. No quiere saber nada. No quiere ver a nadie. No quiere hablar con nadie. Quiere estar... Y es más, a veces se ponen a ver la pared. Es una sensación de desesperanza en que el alma se ha retirado, simbólicamente, pues es una forma de decirlo, esa energía que a nosotros nos hace vivir, subir, bajar, hacer cosas, dañar, porque es la misma energía, se retira a lo profundo de la psique. Y dice, pues ahí te dejo a la personalidad, a ver tú que te crees tan importante, a ver qué haces sin energía. Y nos sentimos abandonados, solos. Nada nos calienta. Nada nos hace sentirnos bien. El que la ha vivido sabe que después de eso vuelve a nacer. ¿Sí? Es una experiencia casi de muerte, por no decirlo de otra forma. Es una forma de morir. Morir un poco. Pero lo que caracteriza eso es falta de energía, falta de vitalidad. ¿Y que esa vitalidad de dónde viene? Del alma. Y el alma está formada, llena de ¿qué? De los arquetipos. Cuando los arquetipos se retiran, o cuando nos poseen, porque tienen varias características, un arquetipo que nos posee, ¿saben? Todos han sido poseídos, casi cuando supongo. ¿Se han enamorado todos? El que se ha enamorado ha sido poseído. Lo posee un arquetipo, una fuerza interior que te dice, aquí olvídate de pensar y de cuestionar. Eres mía, o mío, porque es así el poder que tiene. Y nos volvemos ¿cómo? Nos enajenamos. La chica o el chico me puede estar haciendo cosas y yo no lo veo. Yo solamente veo lo bonito que tiene la persona. Y me dicen sobre de él cosas y no me las creo. ¿O no es así? ¿Por qué es tan poderosa esa posesión, una posesión? O sea, estas fuerzas, estos modelos
de energía, estos patrones de energía dirigen nuestras vidas y particularmente en ciertos eventos son poderosísimos. El ejemplo son ciertas patologías, como el tema de la depresión. Por eso se pone casi todas las imágenes alquímicas, al que está pasando por el proceso se le ve en una cueva encerrado, como en una especie de tumba, esperando que el alma retorne a la tumba y lo vuelva a vitalizar. Pero antes de haber sido purificado. O sea, el objeto es purificar, dejar lo viejo fuera, porque lo viejo estorba en nuestra naturaleza, ocupa lugar. Me refiero a lo viejo interno. Si no, ahorita saldríamos corriendo muchos porque ya estamos más para allá. Porque lo que dice el inconsciente es necesario en orden, por lo que el inconsciente es necesario en orden de aportar la energía. El desarrollo y la preservación del ego, nuestra personalidad consciente, es representada como con razón por el mito del héroe. Por eso nos interesan mucho los héroes de todos los mitos y de todas las leyendas. Porque ellos van a buscar preservar la estructura. Es el arquetipo interior que trata de volver a reequilibrarnos. Por eso Odiseo pasa por lo que pasa. O Dante cuando pasa por el infierno. O Deméter, la diosa con su hija. Si ustedes analizan la vida de todos los grandes héroes y heroínas, todas preservaban de alguna manera, luchaban contra esas fuerzas que querían destruir. Y después de vencer, volvían y equilibraban y volvían a la ciudad o al hogar nuevamente renovados. Esa es la función de estos poderosos patrones de energía internos. ¿Y qué es el grial? El significado simbólico del recipiente se remonta a tiempos muy, muy primordiales. Por eso puede denominarse una representación arquetípica. En realidad el grial es más antiguo de lo que ustedes se pueden imaginar. Ya en el diagrama que todos tienen por ahí van a ver que el origen de esta larga leyenda, una leyenda que ha tenido un largo proceso, el diagrama está aquí adelante, lo tienen por ahí. ¿Sí? Lo tienen ahí, está atrás, se lo saqué y se los agregué. Ustedes pueden ver que el origen de esta famosa leyenda del Grial se pierde en los tiempos y tiene una mezcla de la combinación de la tradición hermética, la celta, por supuesto, las germanos y los bretones, y fenicia, siria y persa, el culto a la vegetación. Y se ha encontrado recientemente en una obra que les recomiendo que lean, se llama En búsqueda del Grial, sí. No, La copa del Grial, editorial Kairos. Los autores son, interesantemente, la doctora Bonfrance y la que fue esposa del doctor Jung, Emma Jung. Vale la pena la obra. Obvio, se analiza desde un enfoque psicológico, pero bastante accesible, porque ustedes comprenderán por qué tiene tanta fuerza la obra. En realidad estos son los orígenes más antiguos. Pero los hechos artúricos y del Grial, acuérdense del rey Arturo, se supone que se desarrollaron sobre el 545 después de Cristo, cuando los romanos abandonan la Gran Bretaña. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ellos empiezan a retirar las legiones porque Roma está amenazada por los germanos? Entonces, ¿qué hacen? Pues retiren las legiones de allá porque aquí nos vienen encima los del norte. Entonces queda abandonada la isla de la Gran Bretaña y hay una lucha. Por el norte vienen los piratas irlandeses y por el sur los normandos quieren meterse, ¿no? Entonces empieza a darse esa condición de que los que quedan, que casi todos son una combinación de romanos mezclados con los primitivos habitantes de la Gran Bretaña,
empiezan a formar los llamados feudos, o sea, empieza a haber esa distribución y esa organización que conoceremos de toda la Edad Media, sobre todo la Edad Media Baja, y ahí empieza un monje benedictino, que ahorita no recuerdo su nombre, tiene un nombre en latín, lo acabé de leer en la obra de Robert de Boron de Merlín, que por cierto se la recomiendo también, es una obra pequeña pero bonita. Él la escribió, o por lo menos tomó la historia que él encontró y la preservaron. Era un monje muy detallista, se hablaba de él, todo lo guardaba muy claro. Entonces los archivos que él dejó con esta leyenda o esta historia en su momento, que él recogió, pasaron a otras tradiciones y de ahí se fue moviendo hasta llegar a nuestros días. En realidad, los que la constituyeron como verdaderamente esta leyenda fueron Chrétien, perdón mi francés, Chrétien de Troyes. de Troyes. Este es se puede decir que es el que más se le ha dado valoración a la versión que él hizo en el 1180 después de Cristo, hasta habían pasado 1000 años. Y por supuesto, después hay otra muy buena del señor Wolfram Aschenbaum, ¿sí? Él también tiene una buena versión, y la de Robert de Boron, que aquí no incluyo. Robert de Boron, pues fue también, como se acuerdan ustedes, en la Edad Media existían los trovadores, ¿cómo le llamaban? Que cantaban en los trovadores que andaban de castillo en castillo, y él hace un arreglo y se le distingue que no sea tan antigua porque él cristianiza la obra. La obra original no es cristiana, viene entre comillas de origen pagano. Pues miren las influencias, ¿sí? O sea, todavía la de Chrétien no tiene influencia cristiana. El que le da la influencia cristiana es Robert de Boron, y es entendible, porque la iglesia veía el poder que tenía esta obra y la influencia que arrastraba, y entonces deciden hacer ese cambio. Y vamos a ver porque es muy interesante también. Recuerden que la elaboración y los cambios que se hacen a las leyendas y mitos no solamente es por intereses humanos, sino también porque la psique humana, el inconsciente, la parte profunda, está haciendo que reelaboraciones. Y eso es lo que más nos interesa. Por supuesto, hay otra versión de Perlevaus. Está el ciclo de la Vulgata cristiana del 1200, la juez del Santo Grial de los cistercenses, y la influencia de la Cábala, de los templarios y de los albigenses o cátaros, incluso del Islam y de la alquimia. O sea que hay una mezcla de todo. Pero hay una que yo acabo de descubrir, la influencia egipcia de Osiris. ¿Por qué? Es muy interesante esta influencia, yo incluso tomé nota. Ustedes recuerdan que la versión cristiana dice que Nicodemo toma la copa de la última cena, y con esa copa, cuando está sangrando el cuerpo de Cristo, toma sangre, ¿sí? Y que eso es conservado y preservado, la envuelve en un guante, después del guante pasa a ser sacada porque pues los romanos regresan y hacen una escabachina en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Y pues todo el mundo se va de Israel, y ellos se van. Y es interesante, dice, Nicodemo con un cuchillo raspa la sangre. Es una leyenda. La leyenda se llama, esa no me la sabía yo de memoria, de Albayé de Fecán, que también viene creo que en francés, y mi francés es malísimo, pero bueno. Esta leyenda dice que él raspa la sangre del Cristo, la guarda en un tubito de plomo y se la lleva a Sidón. Sidón era una de las ciudades del Líbano. Del Líbano, lo que es Líbano. Antes era Fenicia. Pero que después Sidón es invadida y él tiene que huir y llega a Normandía. En Normandía, es una leyenda muy interesante. En Normandía, el lugar donde él llega, y que en el camino él mete en un tronco, mete la pieza de plomo con la sangre,
y que cuando llegan a Normandía el tronco florece y echa raíces. Y ahí fundan una capilla y después será un monasterio. En el 1171 hay una destrucción de ese monasterio y encuentran un pergamino que narra esta leyenda. Una leyenda más, pero no se sabrá hasta qué punto sea parte o no. Ahora, ¿en qué se conecta esta leyenda? Que está citada por Chatrian, y esto conecta, ¿se acuerdan la versión de Osiris? Cuando su hermanito lo mete en un sarcófago de plomo, lo tira al mar, llega a Sidón, y un árbol lo recoge y se mete dentro del árbol, y el árbol crece inmensamente. Vean la conexión que hay. O sea, hay una conexión y no se puede evitar. Por eso la influencia tan poderosa de varias corrientes, sobre todo la tradición hermética. Esta conexión a mí me llamó la atención, no la conocía a fondo. Pero bien, regresamos. El grial ha sido considerado por diferentes autores. Por ejemplo, un recipiente preciado. La palabra grial viene de gracia también, de cuenco, tiene varias acepciones. Es una gracia, ¿sí? Contiene gracia. También es considerado una piedra del cielo, que cayó del cielo. O un recipiente con la sangre, esa es la versión cristiana. Lo que sí sabemos es que el grial es proveedor de la vida o carácter materno. ¿Por qué? Asumamos que este es el grial. Bueno, si hay dos iglesias que dicen que lo tiene, porque no digo que este es el grial. ¿No? Está en Valencia, ¿y dónde más? ¿La otra? No sé dónde, de Valencia dicen que es la más antigua, que es la mejor. Sí, pero hay otra por ahí también que dicen que no, que la suya es la buena. Bueno. Ya tenemos tres. Ya tenemos tres. Asumamos que esto es el grial. ¿Qué objeto tiene este recipiente? O sea, no el objeto del sonido, que es el que se usa acá. Recibir. Contiene. Este objeto contiene. No tiene otra función. Desde la antigüedad, desde la época primitiva, estos objetos tenían gran valor y por eso se ponían en las tumbas. Se fijan cómo al muerto lo enterraban con sus cacharros. ¿Por qué? Porque era valioso. Ahí podía tener el agua, el arroz, guardar cosas. O sea, lo que era todo lo que era forma de cuenco. Sí, el cuenco dorado. Siempre han tenido un valor muy interesante, muy importante. En la China tienen, en lugar de un cuenco, es una especie de como las que cuando hacen ustedes acá el adobo, ¿cómo le llaman? El que ponen ahí en las chimeneas, grande, ¿no? Una marmita. Una ermita. Marmita, ¿sí? marmita. La marmita. En China era la marmita desde el punto de vista religioso, ¿no? O sea, siempre el espacio que contiene el cuenco ha sido de valor porque el espacio es contenedor y es un símbolo materno. ¿A quién contiene la madre para ser madre? Al hijo, ¿no? Es un contenedor. La madre contiene algo cuando recibe la combinación del esperma y del óvulo. O sea, ella se convierte en ¿qué? En una receptora, en una contenedora. Si ustedes ven esa relación con la naturaleza, ustedes verán que la naturaleza es la gran madre que contiene ¿qué? A toda la vida. Lo sagrado de los contenedores, y en el caso del grial, que aquí la vemos en una escena alrededor de la mesa redonda, ¿se acuerdan la leyenda del grial? En el castillo del rey Arturo, los 12 caballeros sentados alrededor de ella, ¿no? Y había siempre un asiento vacío. Eso ya es la versión de Robert de Boron, el asiento número 13, que pertenecía a quién? Al maestro. Teóricamente hay dos versiones. Una, que el que se sentaba podía morir si no era capaz de tener un corazón puro. O sea, al Maestro Jesús. O a Judas. Esa es la otra versión. ¿Sí? Pero Judas era parte de los apóstoles. Por eso la versión que más tiene fuerza es que era el lugar del Maestro. Nadie podía merecer ese lugar si no tenía ese corazón puro. En esta versión es muy interesante. O sea, es proveedor de ¿qué? De vida. Y el carácter materno que tiene no se le puede quitar. El carácter femenino.
y por otro, sacrificio por la sangre que contiene. Ustedes saben bien que la sangre es una fuerza, y en muchos pueblos la sangre se asume que tiene que la vida, el alma del sujeto. Hay mucha gente que en la antigüedad, y todavía lo hace la gente, mata animales y se toma la sangre para tomarse la fuerza. O los sacrificios humanos que se hacían, el objeto no era tanto el cuerpo, sino que la vitalidad de la sangre. Asumiendo que este cuenco, de acuerdo a cierta versión, a la versión cristiana, contuvo esa sangre, no deja de ser que un cuenco que contenía ¿qué? Algo muy valioso, muy importante, dador de vida. Y la versión en general, en ese sentido, se empata en todos. Es una gracia, porque lo que tiene nos produce una gracia. Es un cuenco que tiene algo que nos alimenta, que da la vida, que contiene la vida como la madre, que nos da sabiduría, porque ha habido siempre marmitas y cuencos con el soma que se les daba a beber en las grandes iniciaciones, también tenía que ver con un cuenco. Y si ustedes lo analizan, lo interesante del cuenco es que es valioso porque está vacío. Si esto estuviera denso, ¿serviría el cuenco? O sea, lo vacío es lo que es importante. Y aquí me voy a la visión del Sunyata de los budistas. Todo es ¿qué? Un vacío. Si se van ahora a la descomposición del átomo, a las profundidades del átomo, ¿qué encuentran los científicos? Vacío. Un vacío. Y hay espacios entre una partícula y otra tan inmensos como el universo. Y aún esas partículas se pueden seguir dividiendo hasta llegar a ¿qué? A nada para nosotros, un vacío. O sea, nuestra verdadera naturaleza está vacía. En el sentido que lo que para nosotros significaría algo que es contenido. O sea, lo valioso del cuenco es que contiene un espacio vacío. O sea, lo valioso es el vacío. Y esta referencia nos lleva, esta es una referencia taoísta, nos lleva a ¿qué? Que lo que ustedes y yo valoramos, nos guste o no, está ¿qué? Vacío. Y ya otras veces he puesto el ejemplo de sus zapatos, porque son de valor, porque son importantes, porque tienen que un vacío para poder meterse, si no, no serviría. Un auto, ¿por qué sirve? Porque se pueden meter, si estuviera denso no pueden entrar. Sus pantalones o sus faldas, ¿por qué sirven? Porque hay un vacío adentro. Todo lo que nos es útil está vacío. Entonces, ¿nosotros qué tenemos adentro? ¿Qué somos nosotros? ¿Un qué? Un contenedor de algo. Y nuestra vida estará siempre dirigida a descubrir lo que está ¿qué? Contenido. Pero nuestra vida tiene una razón. Somos un contenedor para que esa copa del Grial, tenga ¿qué? Sentido. El Grial solo se manifiesta en determinados momentos y a una persona determinada. ¿Qué significan estas palabras particulares? En determinados momentos y a una persona determinada. Que es un misterio a nosotros. Que no a cualquiera. En la obra del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, se presenta el Grial en el momento menos esperado. Estaban encenando los 12 caballeros, el rey Arturo, Ginebra. ¿No está ahí Ginebra? No está. Vale, no está. Y de repente aparece de los cielos, cae el Grial y se pone en la mesa en medio. ¿Quién la llevó? Eso es un simbolismo. Ya lo hemos visto. ¿Quiénes son los caballeros de la mesa redonda? Son 12. ¿Nos refieren a los 12 qué? Pétalos del corazón. Pétalos del corazón. Y a las 12 constelaciones, signos del zodíaco, a los 12 apóstoles, a los 12 arhats del Buda. Son los aspectos arquetípicos de nosotros. Si ustedes ven en cada caballero se distinguía por una cualidad, pero también tenía su sombra. Nosotros somos una combinación de ¿qué? De luz y oscuridad. Los caballeros muestran un aspecto, pero esos aspectos están activos o no en nosotros, dependiendo nuestro desarrollo. Porque para que Arturo, que significa lo más elevado en nosotros,
despierte y esté activo es que hemos logrado una transformación. Y solamente en ese momento aparece la famosa copa. Dice el maestro Eckhart, a mí me llamó la atención esta declaración: el que quiera venir a Dios, que venga como una nada. ¿Podemos entender eso? Que venga vacío. Que venga vacío. El término nada es un sinónimo en cierta forma de vacío. ¿Y cómo podemos acercarnos a él vacíos? No apegos, no deseos, no usar este traje, pero dejarlo sin que nos preocupe cuando las cosas no salgan como al traje le gustan. No estamos acá para rechazar al traje, a la personalidad. Estamos acá ¿para qué? Para no apegarnos a ella. ¿De dónde surge el miedo de todos nosotros? Como lo dijimos la semana pasada, cuando hablamos de Giordano Bruno, en uno de sus pasajes lo dice claramente. Surge de que ustedes y yo nos hemos apegado a esto, y esto es finito, se acaba. Y el miedo en el fondo tenemos miedo porque sabemos que esto se acabará algún día. Si estuviéramos adheridos a esa esencia, a ese cuenco interior, y el cuenco, ustedes se darán cuenta que significa ¿qué? El alma que contiene, no habría miedo, no habría terror. Por eso es el largo camino que tenemos que recorrer, como los caballeros de la mesa redonda y toda la leyenda del Grial. El Grial oculto clama al ser humano para que lo llene con contenidos de su vida. ¿Cómo se llena el Grial? Ustedes saben bien que el alma necesita que nosotros nos alimentemos de experiencias, dicen los místicos. Y ustedes y yo cada día en nuestro diario vivir estamos ¿qué? Llevando a cabo y tomando decisiones. No se trata acá que seamos muy inteligentes, para empezar, ¿eh? No se trata acá que tengamos dinero. No se trata que sepamos mucho. Es lo de menos. Lo que se trata es que ustedes y yo seamos conscientes de nuestros actos de cada día y de las decisiones que estamos tomando. ¿Qué ánimo nos lleva tras cada una de las decisiones que tomamos? ¿Qué hay tras de ellas? ¿Qué intención decía el Buda? Eso es lo que hace que el cuenco de nuestra alma se llene, de día y de noche. Porque dicen también, los sueños son ¿qué? Alimento para el alma. El sueño es la digestión de las experiencias del día y el alma las ¿qué? Las digiere. ¿Quién nos mandó el sueño? Fíjense, nuestro ser interior, los arquetipos, el sí mismo, lo que ustedes quieran. O sea, el sueño viene para hacer una especie de digestión interior. Y esas imágenes y las experiencias del día nos van alimentando. Ya lo decía Simón el Mago en el primer siglo de la era cristiana, este gnóstico de las sectas de los simonitas. Cada uno de nosotros está sembrando un árbol y ese árbol va a dar frutos. ¿Los frutos son qué? La capacidad de ustedes y mía para vivir de una manera intensa de esas decisiones que tomamos cada día, de esa autoconciencia cada día, de ser nosotros sinceros y auténticos, de vivir verdaderamente como seres humanos. Y eso va a dar un fruto. Y ese fruto estará guardado en un gran granero en los cielos, que cuando nosotros lleguemos, será dado a nosotros y a toda la humanidad. Él dice que todos los actos de todas las personas afectan a toda la humanidad. No solamente para mí, ni para mi familia. Afecta a todo. Por eso aquí dice, el Grial oculto clama en nosotros y ustedes y en mí. Nuestra alma nos dice, atrévete, lléname de tus contenidos de vida. ¿Pero qué tipo de contenido quiere? Un contenido lleno de egoísmo, de ambición y de tontería y media, de ignorancia, que así le podemos llamar para no calificarlo de otra forma. O un contenido de autoconciencia, que nos equivocaremos, no importa, corregiremos y seguiremos adelante. Recuerden lo que decía el Dante en la Divina Comedia, a la salida. No es el problema los pecados.
El problema es que tú sabes que estás haciendo mal y no haces ninguna corrección. Eso sí es pecado. O sea, darnos cuenta que hemos hecho mal, arrepentirnos verdaderamente, corregir el error, porque tenemos que corregirlo, y seguir adelante y dejar en paz al pasado. Y aquí lo vuelvo a repetir, no es cuestión de saber y poder o de una regular inteligencia, sino el uso que se haga de ellas. ¿Para qué usamos el saber y el poder que tenemos y la inteligencia que tenemos? Ahí está el quiz. ¿Para qué lo usamos? ¿Qué intención hay tras de ello? ¿Qué efecto tiene sobre la gente que nos rodea? Aunque a mí me parezca, sí, yo me sé, no sé, la doctrina secreta de memoria, vaya a decir algo, ¿no? Qué cosa que no lo puedo creer. Una vez un chico en México me decía, anoche me leí la doctrina secreta. Caray. Anoche. Digo, pues ¿cómo le habrá hecho? Solo que estoy haciéndole así a las hojas, pues son 6 tomos, ¿no? Bueno, yo no me quedé viendo, dije, bueno, pues sí, puede ser. ¿Qué empacho? Sí. No, es que a veces se piensa que porque tener uno conocimiento ya uno ha realizado una parte importante. No se está peleado con el conocimiento, pero el conocimiento en exceso se vuelve ¿qué? Un problema, un obstáculo. Porque ocupa demasiado espacio. Y no hay espacio ¿para qué? Para la autenticidad, para la naturalidad, porque ya todo está elaborado. Recuerden el pesebre del Maestro Jesús, cuando llegan a María y José a pedir en el hostal un lugar. ¿Qué le dice el hostalero? No hay lugar, está lleno. ¿Lleno de qué? ¿Quién le da el hostal? Nuestra mente. El hostalero, pues ya sabes, nuestro yo. Está lleno de pensamientos, de tontería y media. Y a lo más valioso puede decir, bueno, se compadeció, digo, atrás hay un pesebre, puedes pasar ahí. Pesebre significa que había cierta humildad en este sujeto, como ojalá en nosotros lo haya algún día, si no es que la hay, ya. Solamente así puede nacer un niño divino. Solamente así puede el alma alimentarse. No con nuestras flagrantes y importantes teorías y la ciencia que parece que todo lo llena. Perdonen, todo eso sirve, tiene su lugar. Pero hace tiempo que nos hemos alejado. Porque con toda la ciencia que tenemos, ¿cómo andamos en el mundo ahorita? Pregunto. ¿Nos está arreglando el tema? Resuelve cosas de salud, nadie lo niega. Está haciendo cosas, pero ¿qué está pasando al ser humano? Estamos más divididos que nunca, más fragmentados, más luchas, más peleas. Y la ciencia tiene un lugar importante, pero incluso la ciencia está siendo utilizada ¿para qué? Para controlar al que no la tiene, para vendérsela al que a través de armas nuevas. O sea, y el problema no es la ciencia, porque la ciencia no tiene color. El problema es ¿quién? Nosotros. Como ahora lo que está pasando con los partidos políticos. No son las ideologías de los partidos. Si ustedes analizan todas, son ¿qué? Muy positivas o no. Sus declaraciones, sus objetivos, la verdad, tanto de los del PP como el PSOE, como todos los partidos, tienen cosas muy interesantes y muy buenas para la sociedad. Pero el problema no son esos. ¿Qué son? ¿Quiénes son el problema? Nosotros, los seres humanos. Los intérpretes. Los hombres humanos. Antier, yo hablando en el programa de radio de Pedro, decíamos, criticamos mucho a estos señores, pero si yo todavía estuviera en su lugar y tuviera yo la alforja abierta, puedo negar que no voy a tomar un centavo. Nadie me va a ver, nadie me va a decir nada y puedo tomar lo que me dé la gana. ¿Quién declara que no lo va a hacer? Yo no digo que no haya almas firmes que se van a controlar, pero la mayoría cederá y eran los críticos. Sí, bueno, es que, a ver, los políticos salen del pueblo, y si los políticos son corruptos, el pueblo es corrupto. Así. Aunque es una fórmula muy general, vamos a decir que hay excepciones, pero la mayoría podría caer en esa tentación. ¿Sí? Yo ayer estando comprando ahí en Nostrum, es un restaurante que vende comida barata, salía un chico y deja la cartera ahí con todo, se salía todo el dinero. Se fue, se lo olvidó. Y estábamos en una cola, ¿no? Y había otro chico ahí, la vio. Yo creo que la vio y se le iluminaron los ojos porque dijo, aquí resolví mi vida. Pero algo dijo, no. Y le digo, señora, alguien dejó esto. Venció más que el alma. El alma. Pero a cualquiera dice, en este momento, se está comprando una comida de €1, ¿saben que vende nuestro
Sí, Yo no había comido tan barato hasta ahora. Gracias. Con 3 euros como. Pues sí te compras una sopa, una ensalada y un cuscús. Ya la hice. Con 3 euros. Bueno, si compran ustedes la credencial. Sobre todo la actitud anímica que la persona adopte ante su vida diaria y a su destino, ante su destino. Esa es lo más importante, la actitud anímica. Es lo valioso. Y no todo el fulgor que a veces traemos. ¿De qué me valen mis títulos? Y mi familia aristocrática. Si cuando veo las cosas fáciles, me aprovecho, sabiendas que esto no es mío, que es del pueblo, porque el dinero viene de ahí. Yo no sé si en muchos de estos casos pueden dormir bien cuando vean en un restaurante que estén muy caros gastándose ese dinero, que la gente que está enfrente en un basurero está sacando la comida del basurero. Y que encima que el restaurante tire la comida. Y bueno, además, pero digo, aquel que creo que hace tiempo se secó algo dentro de algunas personas, ya no sienten nada. Por eso tenemos que trabajar mucho, pero no trabajar en el sentido de tratar de convencer, eso es otro tema. Yo no tengo ni el poder ni la fuerza para ir a ver a nadie a decirle lo que hace o no hace, ni me considero, sino trabajar para cambiar yo, para que a la larga seamos un ejemplo y esto cunda. El alma es el recipiente maravilloso que acabamos de hablar, el grial, que encierra en su interior la fuerza dadora de la vida. Por eso cuando nos deprimimos, dice el alma, pues te retiro lo que hay, a ver, ¿cómo le haces? Cuyo último secreto no puede ser desvelado, sino que permanecerá siempre oculto porque el secreto constituye su esencia. Ese es el gran misterio de nuestra naturaleza profunda. Un misterio que es desvelado en cierta forma cuando ustedes deciden verdaderamente convertirse en lo que somos. No en una personalidad temporal, sino en una esencia eterna. Cuando hacemos ese trabajo, nos va a llevar a un camino que ustedes y yo no nos imaginamos. Y lo más lamentable a veces es que lo escuchamos y no acabamos de convencernos porque nos parece que es tan difícil dejar que deje de influir la materia, ¿o no? Volvemos a casa, vemos los problemas y bueno, eso se aparta un rato y yo sigo otra vez viviendo. Pero esto tarde o temprano hace mella. Vamos a esta leyenda, tenemos tiempo, y la quiero repasar por la importancia que tiene el grial. ¿Quiénes asistieron a cuando yo la di la primera vez? Ah, qué bueno. Tú sí. Tú eres 2. 3, 4, vale. Bueno, tienen todas las imágenes ustedes. Lo interesante acá es que si ustedes analizan en aquella ocasión recomendé la película que espero que la hayan visto o la vean, de Excalibur. Vayan a verla. Tiene mucho simbolismo, la pueden conseguir fácilmente en una tienda porque la tiene. Yo la presentaba cuando daba este taller en el taller para que viéramos las partes que me interesaban. La primera, Uther de Pendragón vence y une al pueblo. Aquí no aparece, ¿eh? Uther de Pendragón será el padre de Arturo. Era un gran personaje, era un gran hombre que se distinguía por tener mucho valor. Era la cualidad que tenía más importante. Logra unificar al pueblo, o sea, a alejar a los piratas irlandeses y a dominar a los que habían invadido, y unifica Inglaterra. Simbólicamente así nos los presenta. Y en el último momento, casi a punto de vencer, al último, creo que era un duque, que quedaba en una parte extrema de la isla, Arturo le dice, negocia, hay que hacer una negociación, ya no tienes por qué seguir luchando, él te va a reconocer como rey. Y Uther, que no era de los que se daban por fácil porque él quería luchar y quería lograr dominarlo, finalmente oye a Merlín. Merlín siempre fue su especie de alter ego que le aconsejaba. ¿Quién es Uther y quién es Merlín? Veremos más adelante.
Pero se celebra una gran fiesta. Y en esa gran fiesta, ya de unificación, en mal momento se le ocurrió a la esposa del duque bailar frente a todos. Porque una de las debilidades de Uther de Pendragón era la ¿qué? La lascivia, la sensualidad. La ve y dice, yo quiero poseerla. Pero le dice Merlín, vas a destruir todo lo que has construido, todo el acuerdo, por una mujer. Bueno, las mujeres han hecho cosas en la historia, ya sabemos, ¿no? Si la guerra de Troya fue por una mujer, imagínense, la que armó, juntó no sé cuántos pueblos para acabar con Troya. Ahí hay otros intereses, pero se dice que ella lo originó todo, ¿no? Entonces, pues él se da cuenta, el duque, de que Uther quiere poseer a su mujer y vuelve, se rompe el acuerdo y sigue la lucha. Entonces ahí, yo creo que era parte del destino, le dice Uther a Merlín, yo quiero a esa mujer, quiero que despiertes al dragón, a la fuerza interior, para dominar al duque y quedarme con su mujer. Y Merlín no quiere, pero dice, bueno, entonces Merlín ve el destino, el futuro, y dice, de acuerdo, te voy a ayudar, pero el producto de esa relación es mía. Y el duque, con la laxivia que tenía, con la sensualidad que lo dominaba, ya saben que cuando estamos poseídos por eso, tenemos poco control, pues dijo, sí, vale. Lo hizo aparecer como el duque llegó al castillo mientras el verdadero estaba peleando, se mete, ve a la mujer, la posee ahí en la alcoba esa noche, y se sale. Pues sí, ella queda preñada ¿de quién? Del que sería ¿qué? Arturo. Y al duque lo matan en la pelea. Esto no acabó. Pasan los años y Merlín viene ¿por quién? Por el producto. Y vengo por Arturo. Y el duque no quería, Uther no quería. Y la mujer tampoco, la que era esposa. Recuerden que en la antigüedad, si yo vencía a alguien, me quedaba con su mujer y con todo, ¿sí? Era una costumbre, te quedabas con todo. Y la mujer le trata de convencer y él dice, no, yo juré, porque lo hizo jurar por Excalibur, la espada. ¿Qué significa qué? La verdad. El poder de la verdad. Discernimiento, fuerza, de verdad. Vale. Como lo hizo jurar por eso, le dice, no puedo, se lo tengo que dar, he jurado por eso. Hasta esto, Uther respondía. Le da Arturo le dan a Merlín al niño Arturo, y Merlín, chale, se sale volando de ahí, porque se le sabe que se va a arrepentir, y viene atrás de él, porque la mujer lo induce, y se mete en el bosque, y le tienden una celada al rey, que ya lo esperaban, los antiguos compañeros del duque, esposo de la mujer, y lo matan. Y en el momento de la muerte, Uther clava la espada en una piedra, ¿sí? En una roca. Hasta ahí. ¿Quién era quién? A ver, para que vayamos en el cuento. ¿Quién era quién? ¿Quién era Uther? ¿Se acuerdan si estuvieron acá? Ah, no todos, perdón. Uther es la personalidad vieja, violenta, muy agresiva, muy valerosa, pero que no podía gobernar, porque tenía muchas más debilidades de las cualidades que podía tener. Él no merecía gobernar. ¿Qué iba a gobernar? A sí mismo. Cuando ustedes y yo somos violentos y que nos pueden dominar nuestros momentos de irritabilidad, vean, apenas mataron, un hijo mató a su padre a puñalada, salió en el periódico ayer, no sé si lo vieron. Cuando él sea consciente de lo que hizo, si es consciente, si estaba tocado de la cabeza no será consciente, pero si es consciente cuando se le vaya el momento de iracundia, lo siento por él. Podemos llevar a cabo cosas bárbaras cuando estamos en estados. Hay quien pierde totalmente el control. Lo mínimo es que te insulta hasta de lo que vas a morirte. Máximo puede llegar a las armas o a matarte. ¿Sí? Bueno, pues en este caso, Uther no podía gobernar. Y Uther tenía que, ¿qué? Morir. Por eso,
cuando ustedes y yo pasamos por una crisis muy fuerte, sobre todo la crisis existencial de los 28 35 años, parece que nos vamos a morir, nos da una depresión, tenemos un accidente, nos dejan a mujer, nos sacan del trabajo, siempre habrá algo que nos mueva para que lo viejo que representa Uther, ¿qué? Pase a mejor vida, y el nuevo que está ahí esperando, Arturo, es la nueva personalidad. Uther vivió para dar nacimiento a Arturo. Esa era la función de Uther. Sin Uther, sin Arturo, no sería nada. Porque la nueva personalidad, Arturo, estaba lleno de ¿qué? De elevados ideales, de bondad, quería ser lo mejor. Ya había habido una translación. Diríamos, hubo una gran crisis en la vida del sujeto, y en el cambio se convirtió en un héroe. Salió el héroe que todos llevamos. Y además, ¿quién lo educa? Merlín. Por supuesto, la educación de Merlín es una educación muy especial. Aunque primero lo da a una pareja de malvenidos nobles, que tenía un hombre, que tenía un viudo, que tenía un hijo, se los da a que lo cuiden. Y cuidan a Arturo en los primeros meses, ¿no? En los primeros años de su vida. Cuando ya está grande Arturo, bueno, que está más o menos jovencito, actuaba como escudero de su hermano, que era el hijo verdadero del Señor, y él no sabía que no eran sus padres, él creía que eran sus padres. Y en un torneo, cada año iban a un torneo para tratar de sacar la espada de Excalibur, porque el que la sacara se convertiría en rey de Gran Bretaña. Entonces todos iban y todos peleaban, y al final el que ganaba, peleaban simbólicamente porque no había muerte, se vencía, quien lograba vencerse, ¿no? En las diferentes luchas, sacaría la espada, y cada año nadie lo lograba, todos fracasaban. Estando en el torneo Arturo, ya verán la película más detallada, alguien le roba la espada del hermano, y Arturo se pone como energúmeno, digo, pues ya no, ¿qué? Si soy el escudero y me roban la espada, ya, ¿qué hago aquí? Y sale tras el ladrón sin darse cuenta que el chico se va perdiendo, y pasa por donde está la roca y ve la espada que está clavada, la Excalibur, y dice, güey, no está el chico, ve la espada. Él no sabía nada de todo esto, ¿no? Y dice, pues le llevo esta. Y agarra y saca Excalibur. Y había ahí a un lado de la piedra siempre uno de esos ermitaños bendiciendo la piedra y no sé qué. Lo ve, pega el grito y todo el mundo se acerca, y él le da miedo y la vuelve a meter. Entonces, el ermitaño dice, el chico ha sacado la espada. Pero todos los caballeros que eran caballeros, y él no lo era un escudero, pues no quieren, y todos quieren volver a probar, y nadie puede sacarla. Hasta que convencen a alguien que lo deje sacar. Y la saca. Y en ese momento, si no todos, la mayoría lo reconocen como nuevo rey. Arturo tendría ahí 17, 18 años. Había logrado su primera, ¿qué? Ubicación. La persona se había dado cuenta quién era, hasta cierto punto. A partir de ahí, Arturo tiene que llevar a cabo luchas para desalojar a los sajones que querían volver a invadir el reino. Y finalmente triunfa. Y en esas luchas conoce a Ginebra, la que sería su mujer. ¿Ah? También se forma la mesa de redonda. En realidad la mesa redonda era la combinación de 3 mesas. La versión de Robert de Boron habla de que en realidad había algo de la última mesa de la última cena del Cristo. Pero bueno, si empezamos a verle ahí todas las cosas, está muy difícil. Yo no lo sé, pero esa versión va por ahí. O sea, la mesa redonda fue construida con 3 mesas, y las 3 mesas eran mágicas. ¿Por qué las mesas son importantes? ¿Qué nos hace la mesa cuando estamos en ella? ¿Nos sirve para qué? Para alimentarnos, ¿sí? Para celebrar ¿qué? Una reunión, para festejar. O sea, las mesas siempre tienen una función. Vean los símbolos: la copa, el grial, la mesa. En este caso la mesa reúne, y no era una mesa rectangular, era una mesa ¿qué? Circular. Recuerden que la forma circular vuelve a ser ¿qué? Femenina. La copa es ¿qué? Circular. Y la copa del grial era circular, no cuadrada. Porque eso de beber en una esquina no me parece muy agradable, ¿no? Tiene que ser ¿qué?
circular. Está muy relacionada con los mandalas. Porque del centro parten los radios, Sí. la energía se distribuye mejor. Ahora, si los 12 caballeros eran los 12 arquetipos que todo ser humano tiene, y Arturo representa la parte más superior, nosotros, el ego divino, la esencia divina, Merlín es el sabio interior que todos llevamos. O sea, si ustedes lo empiezan a ubicar, todos los personajes están dentro de nosotros. Por eso es tan fuerte y tan vivo esta leyenda y sigue vigente. Nos sigue atrayendo, porque estamos hablando de nuestra realización personal y de algún momento en que iniciemos la búsqueda del Grial para sanar, ¿qué? No necesitamos ahorita ir a la búsqueda del Grial. ¿Cómo están nuestros cuerpos? ¿Cómo está la tierra donde vivimos? ¿No se ha enfermado? No me digan que no. ¿Se está enfermando o ya se enfermó? Porque la tierra y nuestro cuerpo son lo mismo. Arturo, que es el rey, se enferma, y al enfermarse él se enferma todo el pueblo. La tierra se vuelve árida, la gente se muere de hambre, vienen las enfermedades. Y ahora vean cómo está nuestra tierra. Incluso los reyes, que simbólicamente guardan una Sí, imagen. bueno, reyes, papas, cardenales, todo. Hasta el Papa dijo, aquí me voy porque la cosa está bien difícil. Me dijo, mejor corrió que mejor quedarme, porque si a uno le han dado chicharrón, no vaya a ser que a mí me den otra cosa. ¿Se acuerdan del Papa anterior al anterior? ¿Sí? Sí, una taza de café. Le dieron su tecito, ¿no? Una Su taza de cafecito. café, no quiso tomársela. Entonces eso de que te dan un tecito y voy a sacar como los reyes antiguos la cuchara de oro para ver si no me estaban dando veneno, pues va a estar canijo. O tener a uno que diga, a ver, bebe tú primero. Es que no sabes. Saben que en la historia del papado casi la mitad de los papas murieron de muerte no natural. La mitad. Obvio. No, bueno, Entre guerras. Sí, sí, pero... Entre guerras. Sí, sí. Envenenados. Envenenamientos, asesinatos. Asesinados. O sea que... Bueno, pues y yo... algunos saltaron por la ventana Sí. de los de la residencia papal, sí. O sea, Sí, sí. que en este caso, yo pienso que dijo este papa, dijo, oh, mejor me voy. Ya, 8 años fue suficiente. Viendo cómo están ahí los lobos, que pues, simplemente el señor Bertón está ahí nomás así. O sea, que está difícil, ¿eh? Dejo ya. Pero si ustedes lo analizan, miren, fíjense, casi en todo está moviéndose esta tierra. La tierra está enferma. Necesitamos revivir esta leyenda en nuestra vida. Despertar el Grial. Que venga a nuestra vida para volver a ¿qué? A curarnos y a curar la tierra. Y para eso tenemos que rectificar. Recuerden a Krishnamurti, cambiar, usted cambia el mundo. Necesitamos hacer ese cambio. Insisto, estos símbolos son muy poderosos porque siguen vigentes. Si la historia de Arturo fue en el año 500, pues ahorita estamos en el año 2013. Estamos igual. El numerito ese. Y estamos igual, o sea, pero porque ahora es moderno y con tecnología. Y somos el triple no, miles más de habitantes en la Tierra. Y ustedes y yo, ahí vamos. Pero hay gente que se muere. No sé, el otro día sacaron las cantidades de niños que mueren de hambre en África y de nacimiento. Y hablan de cientos de miles. Así, de cientos de miles. Yo de veces digo, ¿cómo puedo estar así? Sin volverme loco. Si no me vuelvo loco por lo que está pasando. Bueno, por supuesto, se casa con Ginebra, pero ahí también metió la mano, pues el destino. Cuando fueron por Ginebra, Arturo manda a Lancelot, que era su mejor caballero, a que vaya al castillo del padre de Ginebra para traerla al castillo donde estaba Arturo y se casara. Y esta chica se enamora de Lancelot y Lancelot se enamora de ella. Ahí quién manda. Oh, chihuahua, el corazón manda. No creo que si se han enamorado alguna vez ustedes decidieron, ¿o sí? Nadie decide cuando se enamora, ¿o sí? Es una jugada del destino o del alma. Bueno, se enamoran, mantienen las formas más o menos hasta que ya no se aguanta. Y ahí entonces viene pues, el problema de que el rey Arturo está herido porque son amantes Lancelot y Ginebra.
Ustedes ven esas figuritas medias primitivas, pues que eran mis primeros diagramas que yo hacía hace como 30 años, ¿eh? Para que vean de cuándo van dando. Entonces la Tierra está yerma y está enferma. La Tierra somos ustedes y yo, todo. Porque Arturo representa ¿qué? La vida una, la esencia una, que está en nosotros. Si eso se enferma todo. Y la única manera de poder recuperar esa salud era en búsqueda del Grial. ¿Y quiénes fueron a través del Grial? ¿No? Sale Lancelot, Gawain, Bones, Percival y Galahad. Y se entran al bosque. El bosque es un lugar que misterioso, lleno de ¿qué? De ladrones, oscuro, de brujas. Siempre ha sido el símbolo del inconsciente. El campo Recuerden. emocional, el campo emocional. El campo emocional, el inconsciente. Los caballeros, ustedes y yo estamos seguros en el castillo. ¿Quiénes son el castillito? Los brazos de nuestros padres. Se dice en algunos casos que los primeros dragones a vencer son 2 dragones. Están a un lado y al otro de la salida del castillo. ¿Quiénes creen que son? Nuestros padres. Me refiero en el sentido simbólico de la fuerza que tiene para ¿qué? Para impedir que a veces no seamos lo que tenemos que ser. Que hay casos. Si a los padres se les pasa la mano, pues pobres de los hijos, porque les quitan vida, ¿sí? Muchas personas nunca han querido salir más allá de su terruño, se meten en un trabajo y no quieren cambiar. O sea, hay una sensación de que no querer irme a buscar, ¿no? Tiene que ver algo con la educación, la tradición, la influencia, la sociedad. Hay muchos factores. Lo importante es que hay que salir a buscar el Grial. Y hay que ir al inconsciente, a las profundidades de nuestra naturaleza. La historia es muy larga, pero nos vamos a centrar en Percival. Percival, uno de los caballeros, quizá el más puro, dice la tradición, había nacido en un bosque. Su padre era un caballero de la mesa redonda y su madre, pues una de la nobleza. Pero como el padre había muerto en esas búsquedas del ideal, de la nobleza antigua, del ideal superior, la madre no quería que él fuera tampoco caballero de la mesa. Entonces se va al bosque y ahí tiene a su hijo y ahí lo educa. Vive como muy así, muy primitivo, muy natural, ¿no? En el bosque, se mueve, y un día ve a Lancelot que pasa con su armadura de impactante, ¿no? Y ahí ya es cuando él despierta y busca ir al castillo. Empieza desde abajo, pero bueno, finalmente es nombrado caballero. Y lo nombran caballero porque ya se armó la buena en el castillo con Arturo. Su mujer ya se descubrió bueno, no se descubre, ya la acusan a ella que tiene amor con Lancelot. Arturo se siente ofendido y manda a su mejor caballero a pelear. Finalmente, después de todo este rifirrafe, Arturo cae enfermo, porque los amantes siguen juntos. Entonces, si Arturo va enfermo, tiene que buscar encontrar el Grial para que con eso él vuelva a curarse. O sea, es el momento que ustedes, después de haber hecho todas nuestras fechorías, durante varias encarnaciones, en alguna empezamos a desear que hacer un cambio en nuestras vidas, a ser mejores, a buscar esa esencia, a buscar el alma, a ir hacia nuestro centro. Dejamos de perdernos hacia afuera y empezamos a buscar hacia adentro. Percival llega al castillo del Grial, y aquí es muy interesante esta parte. Lo descubre después de algunos años de búsqueda. Entra y hay una procesión. Esta es la versión de Catherine de Troyes. En la procesión ustedes ven que hay una persona que lleva la lanza que gotea sangre, la lanza con que picaron se supone al Cristo. O una damisela lleva el Grial en la mano y una doncella lleva un plato. Todo tiene significado. Pero ¿qué pasa? Él oye una voz que dice: ¿a quién sirve el Grial? Y él oye la voz y ¿qué hace? Se queda dormido. Cuando despierta, ni procesión, ni castillo. Y pasan muchos años antes que vuelva otra vez a tener la oportunidad. ¿Qué significa dormirse? Dejar pasar la ocasión. Despistarse. Que ustedes y yo, cuando tenemos una oportunidad de crecer, ay, qué complicado es esto, ay, qué flojera,
La oportunidad, ¿qué? Se va. Se va. Dormirse significa no ser consciente de lo importante que es aquello. ¿Se acuerdan en el jardín de Getsemaní los 3 apóstoles con el Maestro Jesús? Se durmieron. No se duerma. Se durmió. Que no se duerma, se volvió a dormir. Que no se duerma, se volvió a dormir. O sea que somos la repera los humanos. Para la realización nos va a costar, porque en todos lados nos dormimos. Simbólicamente el que se duerme es el que... demasiado apego, demasiadas cosas que nos distraen mucho. Pero si seguimos insistiendo, si eso está muy fuerte ya, después de una etapa de purificación como le ocurre a Percival, vuelve a Castillo y ahora sí, oye la pregunta, ¿a quién sirve el Grial? Y Percival contesta, el Grial sirve al rey. El Grial está a servicio de Atma, el espíritu. Y en ese momento recoge la copa, regresa con Arturo y la tierra sana. La leyenda sigue, pero ya no me quiero meter a tanta leyenda, ¿sí? Finalmente, aquí yo describo algunas cosas de cada uno. Percival es inocente, sin intenciones, tiene un pie en 2 mundos. El Grial es un símbolo de unidad y reconciliación. El mismo Grial es un símbolo de la relación apropiada entre lo masculino y lo femenino. Es muy, muy importante esto. Si nuestra relación entre lo femenino y lo masculino, como todos lo tenemos, las mujeres tienen a un hombre interior y los hombres tenemos a una mujer interior, no es adecuada, la lucha hacia afuera será muy grande. Tenemos que unirnos internamente. El doctor Jung decía, antes de casarse o de unirse afuera, únase adentro. Pero esto es un idealismo muy elevado. Buscamos unirnos afuera con el agarre que tenemos muchos. Y no digo que no siempre sea bueno, beneficia. Porque siempre una relación será en búsqueda de la unificación de los contrarios en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que en esta época se ha vuelto muy complicado por el exceso de libertad que tenemos y la irresponsabilidad de los buscadores. Un caballero de la mesa redonda que haya hecho poderosas hazañas, de armas, de bondad, belleza y nobleza, cuando haya preguntado lo que hace y a quién sirve el Grial, el rey se curará, dijo Merlín. Pero nadie piense que la búsqueda será fácil. ¿Qué podemos hacer ahora para encontrar el Grial? Pregunto. ¿Cómo vamos a hacer para curar esta tierra? ¿Cuál es la fórmula? Nuestra parte. Poner nuestra parte. Curarnos nosotros. Para empezar, yo no puedo ser ejemplo de nadie si yo no estoy sano, ni equilibrado, ni curo, ni me estoy curado. Si yo tengo envidia, ¿puedo ser ejemplo? No. La gente estará junto a mí y notará mis actitudes. Y si no, el magnetismo que emana alguien que tiene esa forma de ser. Entonces, tenemos que tener una clara decisión en nuestras vidas. Y esa es la invitación de estos grandes mitos, de esta leyenda. Una decisión que nos lleve a volver a recuperar ese Grial, que ustedes y yo estoy seguro que en algún momento tuvimos acceso a él, pero que dijimos, ay, qué flojera, ay, qué distracción del mundo, qué bonito, no, me quedé como dormido, y se fue. Y nos está costando nuevamente encontrarlo. Pero se puede, si perseveramos, si nos mantenemos, si no tememos, si no nos damos por cansados, que una de las cualidades más importantes en la búsqueda es la perseverancia. No me importa lo que pase, yo sigo. Y eso no lo dice cualquiera. A veces quedarse solo, a veces tener cambios muy fuertes en su vida. Las personas no están dispuestas a eso. Tendrán que pasar varias vidas para que eso pueda llegar. Pero algunos estamos ya hartos de tantas idas y venidas. Y queremos. Pero los que queremos tenemos que mantenernos. Mínimo me mantengo. Aunque nos quieran embelezar, oye, mira, puedes ser un buen ser humano, no tienes que hacer tantas cosas. No me interesa, yo sigo.
al grado, como oí decir a alguien una vez, aunque la vida me cueste. Es mucho decirlo, pero a Giordano Bruno fue capaz de hacerlo y le costó la vida. Porque se pudo retractar y no lo hizo. En los 8 años de prisión, ahí tenía ahí un jesuita que iba a verlo y lo tentaba. No, si te retractas, que no sé qué. Y no contestaba. Y así venía cada año a verlo. A ver si se soltaba, ¿no? Y al final parecía que ya iba a decir, bueno, pues. Y dicen que en una noche todo cambió. Dice que tuvo una visita. Y no se sabe de quién, pero se supone, claro, que fue probablemente de su propio maestro. Le dijo, tú aguanta. Como Sócrates tuvo que aguantar. Y se tomó la cicuta. No es que nos tomemos la cicuta en esta época ni nos hagan chicharrón, pero algún día ustedes y yo nos tendremos que enfrentar ¿a qué? A una decisión de gran calibre, en donde nos va la vida, no en el sentido físico, pero que nos puede ir ¿qué? Todo lo que parece ser más valioso. Y nos tendremos que mantener firmes. Ojalá, todos, me incluyo, que seamos capaces de soportarlo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos más o menos, faltan 5 minutos, 7 minutos. ¿Alguna pregunta? Todavía podemos algo. Yo quería preguntarle, ¿qué es lo que desequilibra la parte femenina de la parte masculina? ¿Por qué si tenemos las dos partes hay este desequilibrio? Mira, la parte femenina, en la parte masculina en la mujer, es despertada por el padre. El arquetipo es un modelo interior que está ahí. Hay otros elementos que tendríamos que agregar. La parte femenina del hombre la despierta la madre. Sin agregar los otros elementos que son muy fuertes, pero que no me quiero meter porque no daría tiempo para la respuesta. Si nuestros padres nos activaron, nos dieron lo mejor, pero también nos dieron ¿qué? Lo que tenían mal ellos. Por eso simbólicamente Melanie Klein dice que el padre y la madre, cuando está el niño o la niña en la cuna, los dos van con un puñal y le asestan una puñalada. Simbólicamente ¿qué? Le transmiten todo y activan al arquetipo del niño o de la niña en esa persona. Entonces, el sujeto, hombre o mujer, tiene que primero tratar de sanar esa relación. Porque de remate, además de que se activan esos dos aspectos, que son nuestros padres, son los que lo activan, yo a mis padres los introyecto dentro de mí. O sea, para que se den cuenta cómo está el tema. Entonces, hay que sanar esa parte, como sanar afuera. Si puedo y los tengo vivos, ojalá pudiera hacerlo afuera. Porque tanto yo lo logre afuera, lo sanaré adentro. Y sanarán mis relaciones también con mi pareja o con mi pareja interior. Hablemos de la interior. ¿Es un trabajo largo? Sí. Pero se tiene que hacer alguna vez, en alguna encarnación. Yo no, o sea, insisto, esto no es para hacerlo ya y a la semana ya estoy bien. No, esto va a llevar. Hay almas más desarrolladas, no lo tienen que hacer tanto. Pero la mayoría que somos más limitadas, pues tenemos que ir trabajando. Quizá varias oportunidades que venimos a hacer un trabajo muy fuerte en ese. Hasta que estamos en condiciones, como estuvo Mozart, en condiciones. Desde el punto de vista musical. Porque traía la repera con sus padres. ¿Sí? O sea, él llegó con las condiciones de músico, genial. Hizo lo que hizo. El Buda llegó así. El Maestro Jesús, si quieren verlo así. Pero hubo condiciones que se tuvieron que ir puliendo en vidas y vidas para llegar así. Ustedes y yo tenemos que hacerlo también. Pero en alguna ocasión tenemos que empezar. A mí me decía alguien, no, la siguiente encarnación, ahorita ahí voy, más o menos. Bueno. Tú mismo. Yo siento que si vemos cómo está la tierra, nuestra tierra, y todas aman a su tierra, ¿o no? No me digan que no. Al mundo tierra.
No solamente la tierra de acá, sino al mundo, todo. Pero también digo de acá. Y ustedes quieren que sus hijos tengan una mejor tierra, ¿o no? ¿Les gusta el panorama para sus hijitos? ¿Cómo está ahorita la cosa aquí? Que tienen que irse porque no hay manera de trabajar. Tienen que ir a Alemania, no sé, ahora ya se van a América también, está cayendo por allá. ¿Eso a nadie le gusta? Que se vayan de su tierra. Pero no es el tema de la tierra sola, anda en convulsión. Una convulsión general. Hasta aerolito nos tira. Qué bueno, no voy a decir que no cayeron acá, cayeron los pobres rusos, pero caray. O sea, en ese sentido, no podemos evitarlo. Que se den cuenta ustedes que hay que hacer algo. Esa es la invitación. Lo que está pasando no es producto de que una divinidad le caemos mal y nos está mandando una maldición. Producto de lo que hemos sembrado por varios siglos. Y ahora estamos recogiendo. Y en nuestras manos está que esto que se modifique. Y no solamente por nosotros, sino por las futuras generaciones que no merecen esto. No merecen esto, chicos. Yo tuve oportunidades en los años 60, yo soy de esa época. Y tuve trabajo y desarrollé mis proyectos y mis carreras y todo. ¿Por qué no van a tener ellos lo que yo tuve? ¿Por una catarba de ambiciosos que se querían quedar con todo el dinero? No solamente ellos, solo nosotros también hemos sembrado que eso se produzca. Entonces la única fórmula que hay para mí es el cambio personal. Los demás, cada quien sabe su destino y su carga. Pero lo que me interesa a mí es mi proyecto y mi situación. Porque si yo hago ese cambio, yo voy a ayudar a mucho más a la gente. ¿Sí? Porque si irradia, ¿no? Si irradia, eres ejemplo. Se ven que no dices mentiras, que eres honrado. Al principio te dirán como un bicho raro, mira ese bicho de dónde salió, es honrado, no dice mentiras, es justo. Oye, cosas que antes eran naturales, ¿o no? No eran los valores que defendíamos antes, ahora no. Sí, ahora son anormales ser así, en una sociedad como esta. Tenemos que recuperarlo, porque no son valores pasajeros, son valores del alma, del grial. Bueno. Pues vamos a ver. Intentemos. Como dijo un maestro de sabiduría, inténtenlo. Y por lo menos si alguien nos dice al final, en el juicio final, yo diré, yo lo intenté. No me tiren mal. Vamos a cerrar la reunión, ¿les parece? Ya hace la media y quiero ser puntual. Recuerden, la próxima semana vamos a trabajar lo del Popol Vuh, ¿sí? Les puede gustar mucho porque es un tema sacado del tema de los mayas. No voy a hablar de las predicciones mayas, ya vieron que falló. No es que haya fallado. No falló. No falló. Ya fue, nomás que no fue como nosotros queríamos. Y está durando, porque es el cambio. Y ahora está No, fíjate, Margarita, yo estaba yo en la India el 20, ¿qué? 21. 21. Sí. Y estábamos ahí, pues algunos, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos desayunando, cenando, no me acuerdo. Y había unos en una mesa antes de la hora esa famosa, que estaban así como diciendo, ¿y ahora dónde nos vamos a correr aquí? Digo, por favor, si tienen un poco de conocimiento, esto es simbólico. Si ya empezó el cambio desde hace 3 o 4 años, esto viene arrasando. ¿No se acuerdan cómo empezó todo? Ya, todo empezó. No va a haber un cambio así. Estos se imaginan que va a caer un aerolito como a los pobres dinosaurios, ¿no? No, no es por ahí. ¿Eh? Sí, pero pues no. Si eso hubiera caído ese día, medio mío. Aunque hubiera caído ese aerolito así chiquito, hubiera armado una o no. Oye, había gente que se había hecho hasta un túnel. Un búnker de estos, ¿eh? Pero si esa cosa se hubiera retrasado un poco, o se hubiera adelantado, perdón, se hubiera adelantado para el 21, uy, se hubiera armado aquí la tierra. Ya ven, como la maldición nos va a venir encima. Bueno, vamos normalmente cerramos los talleres, la sesión con una invocación pequeña, ¿sí? Es una invocación dada por Anivesa, es neutra, lo hago porque no tiene ningún sentido ideológico para ningún aspecto, y por eso me interesa. A ver si apago bien esto. Ya está. Ok, está muy caliente de repente. Cierren un momento sus ojos, por favor.
tomemos en cuenta lo que hemos hablado, tocado, y el significado que a nosotros nos puede dar lo que hemos tocado esta tarde-noche. Repitamos las frases que les voy a pedir que digamos, después de que yo mencione cada una de ellas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, que Cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. sepa por tanto que es uno con todos los demás. Así sea, y gracias a todos. Sesiones como la de hoy, que es un tiempo dedicado a la presentación del tema. Hay algunas preguntas, pero casi siempre lo que les dejo, los dejo para que lo vean en casa y sus dudas las vean en casa. Y algunas me preguntan, pero no todos. Entonces ese sábado 2 de marzo lo tendremos de 5 de la tarde a 8. Y será un mini taller. Y los talleres es donde ustedes y yo trabajamos más. El tema que he escogido, que fue un tema que ya se vio una vez hace mucho tiempo, pero que lo vimos así, es el viaje de regreso de Ulises a su casa. Si recuerden la Odisea. Porque ese tema tiene una gran importancia desde el punto de vista del desarrollo interior. Ese viaje es un viaje interno. Y a mí me gustaría que trabajáramos, yo elaboraré un manual de trabajo e iremos viendo las diferentes fases y yo le estaré cuestionando en cada fase los aspectos que significa. Por ejemplo, cuando llega Ulises con sus compañeros a esta famosa isla de caníbales, ¿sí? Ellos se bajan a conseguir agua y alimento, porque venían de regreso de la famosa guerra de Troya, y quería llegar él a Ítaca, como todos los demás guerreros querían volver a casa. Pero para Ulises le tenía guardado Neptuno, sí. Le tenía guardado un viajecito, pero de los más duros. ¿Por qué? Porque él había... Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Sí. Todos tienen el material de esta ocasión, supongo. No, yo no lo he cogido porque solamente vengo un día. No importa, es un monográfico. Ese de hoy. Cada día es uno solo, no te preocupes. Pues ya lo cojo. Son temas monográficos que lo que tienen como extensión es una sola fecha. Vale. Por eso el que quiera venir a otros no pierde la hilación, porque están tratados los temas Cada uno. a uno cada sesión. Quería yo ahorita, me recordaron que el día 2 de marzo tenemos la última fecha, que es sábado, de 5 a 8, ¿sí? Decidimos eso en parte porque yo deseaba que hiciéramos un poco más de actividad, estando juntos todos, o sea, no solamente ver el trabajo desde el punto de vista del marco que yo les pongo, el marco teórico, sino que aquí hiciéramos algunas dinámicas, lo que no logramos hacer
pero ustedes tienen que ir trabajándoselo a sí mismos. Es como si ustedes hicieran su viaje, ¿sí? Por supuesto, a nadie se le obliga. Pero les puede ayudar mucho, sobre todo en el campo del autoconocimiento, que es básico para el desarrollo interior. Entonces no olviden, de 5 a 8. Trataremos más o menos de que alcance el tiempo y haremos algunos ejercicios, lo que alcance y lo que no, pues lo podemos dejar en casa, pero será un trabajo ya personal. Y después me podrán consultar si lo desean por internet, porque de ahí nos volveremos a ver hasta abril. ¿Se acuerdan que yo ya aquí agarré las fechas porque si no, no las podemos tener? Y en abril veremos el siguiente ciclo, los que quieran. Muy bien. Bueno, la copa del Grial o el encuentro con el alma. Sí me gusta aclarar siempre que estos talleres, mini talleres, o sesiones monográficos, como yo le he llamado. Ayer estuve con Pedro y le hicimos, no, ayer antier, y le hicimos algo de propaganda a esto. Y a otro que vamos a hacer en Santander, en el mes de abril. Pero lo importante de estos, de un cursillo que vamos a decir que se divide en sesiones, es que apela a casi todos a un cuestionamiento personal sobre qué somos, de dónde venimos, cuál es nuestro proyecto, nuestro sentido de vida, nuestro destino y a dónde vamos. En el fondo es eso, son las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho siempre, que en muchas tradiciones se las siguen así. Matado primero al Cíclope, ¿se acuerdan? Que era su hijo, Polifemo, y después se había enfrentado, ¿no? Había como dicho que él no, los dioses le hacían a él las puñetas, algo así dijo, no me acuerdo muy bien, pero, o sea, los enfrentó. Entonces lo maldijo Neptuno, el dios de los mares, y lo maldijo a vagar durante todo el regreso, y el regreso fue si el regreso era de 6 meses, 7 meses, se tardó años, porque simplemente en una isla estuvo creo que 5 o 7 años, con una de la ninfa Calipso, ¿se acuerdan? Bueno, lo habíamos visto ya, yo les di material, pero fue simplemente los diagramas. En esta ocasión lo que decíamos es que en cada fase trabajemos esos aspectos, porque Ulises está dentro de nosotros, es un aspecto de nuestra naturaleza, significa algo. Por eso es tan atractivo todavía el mito, o la historia, porque realmente esta parte no la sabemos si es historia o mito, porque en realidad la guerra de Troya, pues se sabe que existió Troya, y hay indicios de que sí esa guerra se efectuó. Ahora, el regreso de Ulises tiene cosas yo diría metafísicas, es como si él se hubiera adentrado en el mundo de la psique, en las profundidades, ¿no? Baja a los infiernos, recuerda, a buscar a Teresias para que le diga cómo regresar a Ítaca. O sea, eso suena más a un viaje psíquico dentro de nosotros. Entonces, traslado toda la simbología de las islas y de lo que ocurre, y lo vemos acá. Entiendo, y las respuestas pues, pueden ser muy variadas. Lo que ustedes y yo podemos determinar es que si hay un origen, la tradición oculta no las trata de demostrar, la ciencia se acerca cada vez más a esa visión. ¿Quiénes somos? Bueno, la ciencia ha tratado de desentrañar la parte física, ¿no? Hasta ahora, y cada vez se acerca más a aspectos más subjetivos, porque no le va a quedar otra, dado que si quiere conocer más al ser humano, pues a la mente no la puede meter en el cerebro, simplemente. Ustedes se dan cuenta que para muchos el cerebro, asumen que la mente es una reacción química de procesos cerebrales, y esa es una gran falacia. La tradición oculta dice no, el cerebro es un instrumento de la mente para manifestarse. Bueno, todo eso va siendo parte de un conocimiento que nos va a ayudar a autoconocernos. El primer paso, así, el primer paso inevitable para todos, inevitable, no nos los podemos brincar. Sean ustedes devotos religiosos, sean ustedes buscadores místicos, sean ustedes investigadores de cualquier línea filosófica.
el autoconocimiento, o como decía el templo de Delfos, el hombre conócete a ti mismo. Y hoy en la tarde leía yo a este padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, dice, pues es en su Pronata, una de sus obras, decía, pues es necesario reconocer que el hombre debe conocerse a sí mismo, porque de esa forma conocerá a Dios. Y recuerden las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo de